Buenas tardes. Bienvenidos todos a la presentación del libro Valores Superiores e Interpretación Constitucional del autor Francisco Javier Díaz Rebollo. El día de hoy nos acompañan para su presentación el doctor Cliserio Coelho Garcés, así como el maestro Víctor Yuri Zapata Leos. Y a través de una videoconferencia nos acompañará el propio autor Francisco Javier Díaz Rebollo. Agradecemos su presencia y sin más preámbulo, le concedemos el uso de la voz en primer lugar al maestro Víctor Yuri Zapata Leos, quien realizó estudios profesionales en la Universidad Autónoma de Chihuahua con título de licenciado en Derecho y de maestría en Impuestos. Cuenta con diploma de la especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad Alicante, España, y la Universidad de Palermo, Italia. Cursos de especialización y posgrado en el Poder Judicial de la Federación y Universidad Castilla-La Mancha, dentro de los cuales destaca constitucionalismo y garantismo de Luigi Ferraioli. Diversos artículos y participaciones publicados en las revistas especializadas, entre las que destacan Quid Juris, Justicia y Sufragio, y en el libro Para legitimar la elección presidencial 2018. Ha sido profesor de diversas universidades como la Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Durango, Instituto de Investigación y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, Instituto de Formación Judicial del Poder Judicial del Estado, en licenciatura, especialidad y maestría. Ha laborado en el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno Federal y en la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, en la Sala de Control Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, hoy Tribunal Superior. En 2015 fue nombrado magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y actualmente funge como magistrado presidente. Bueno, después de esta breve reseña, le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, muy contentos de estar presentando esta obra. Saludo a mi querido amigo, el doctor Cliserio Coelho Garcés, al propio autor de la obra que también hoy nos acompaña vía remota desde la Universidad en Perú, Francisco Javier Díaz Rebollo, el que podamos hacer esta presentación de una obra tan importante como la del doctor Francisco Javier Díaz Rebollo. Quisiera platicar con ustedes dos temas, dos aspectos que tienen que ver con la elaboración de la edición de esta obra en conjunto con la editorial Tirán lo Blanc. Una parte de una historia que tiene que ver de cómo surgió esta obra y luego algunos temas de la importancia que tiene hoy o que reviste hoy una obra como la que nos propone el doctor Francisco Javier Díaz Rebollo. Bueno, en principio esta obra es una reedición de la tesis doctoral del propio autor Francisco Javier Díaz Rebollo, que hace más de 20 años fue publicada en España. Hace menos tiempo, hace apenas unos 10 años, en el Tribunal Estatal Electoral tuvimos por primera vez un contacto con el doctor Díaz Rebollo justamente en los cursos que se desarrollaban en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y en alguna de esas reuniones, de estos seminarios que se realizaban en Toledo, hubo la oportunidad de platicar y de invitar al doctor Díaz Rebollo a hacer una colaboración con el Tribunal Estatal Electoral para participar en la edición de la revista que tenemos en el Tribunal Estatal en Chihuahua llamada Quid Juris. Y surgió la posibilidad de hacer una reedición de esta tesis doctoral del doctor Francisco Javier Díaz Rebollo llamada Valores Superiores e Interpretación Constitucional. Aceptó y con mucho gusto hicimos una primera edición en 2009. Luego, el doctor Cliserio Coelho, siendo magistrado presidente de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, supo de esta edición que teníamos en el Tribunal Estatal Electoral y nos hizo la invitación a colaborar para que a través de la editorial Tirán lo Blanc, que
estaba haciendo un gran trabajo de difusión de obras de derecho importantes en México y de autores extranjeros, español sobre todo, hiciéramos una reedición de esta obra en coedición entre la editorial Tirano Blanc con el Tribunal Estatal Electoral. Gustosos aceptamos en el Pleno del Tribunal Estatal Electoral la reedición de esta obra que este año pues nos engalana poder presentar junto con la propia edición que hacemos de la revista trimestral que tenemos en el Tribunal Estatal Electoral, de una obra tan importante como esta del doctor Díaz Reborio. Esa es la historia que conlleva el trabajo que hemos logrado en conjunto junto con el doctor Coello Garcés y la propia editorial, de grandes amigos como Alejandro Purí, como Néstor Martín, que en el esfuerzo compartido que hemos realizado con la editorial Tirano Blanc, hoy podemos estar haciendo la presentación de esta importante obra. La segunda parte de mi participación quiero enfocarla justamente al aporte teórico y de gran valor que nos presenta una obra como la del doctor Díaz Reborio. El nombre, el propio nombre sugerente de valores superiores e interpretación constitucional, como él lo señala en la propia presentación de su obra, implica pues un doble trabajo o un doble esfuerzo teórico-práctico en un tema muy importante hoy del derecho constitucional, como es la interpretación y la aplicación del propio derecho a través de nuevos parámetros, nuevos métodos, nuevos cánones de interpretación de todas las normas que, como dice, irradian el sistema jurídico, como son estos conceptos abiertos, generales, llamados los valores superiores, que en la doctrina constitucional comparada de muchos de los países de Europa se han venido escribiendo de manera expresa en los textos constitucionales. Incluir conceptos como estos de valores superiores que, como aporte de la filosofía del derecho, como aporte de la axiología jurídica, irradian, pero también sirven de mecanismos de interpretación a todo el derecho. Esta obra justamente recopila dos aspectos fundamentales. La obra se divide justamente en dos partes, en dos libros que bien pudieran ser dos libros totalmente separados, que la primera parte habla de una concepción teórica, filosófica, de los valores superiores, qué son, cómo se inscriben, la importancia de estos, e incluso en uno de los últimos capítulos de esta primera parte, en el tercer capítulo, señalar la posible ordenación o jerarquización de los valores superiores. Si hay valores que valgan más o valores que valgan menos, y que si estos valen más o se jerarquizan, como nos lo propone la propia axiología jurídica o como nos lo propone la filosofía del derecho, ¿cómo impacta esto justamente como mecanismos de interpretación en el peso general o a priori que pudieran tener, además del peso o el balance específico que pudiera tener? En este último capítulo de la primera parte, en este tercer capítulo de la primera parte, que es la parte teórica de los llamados valores superiores, que identifica a partir justamente del artículo 10 de la Constitución Española, pues nos va señalando la importancia de estos valores como la justicia, la libertad, la igualdad, el pluralismo político como conceptos que sirven para interpretar y justificar incluso todo el contenido normativo de un sistema jurídico. Y nos va señalando aspectos concretos sobre el enlace con la segunda parte. Ya nos dijo el qué es los valores jurídicos en esta primera parte, y luego nos dice el para qué sirven estos valores jurídicos. Y este tema es justamente el tema de la interpretación constitucional. En este tercer capítulo empieza a hacer un análisis comparado de los distintos mecanismos que los tribunales constitucionales en el mundo han venido aplicando para darle contenido a esos temas teóricos que en aportes de grandes autores como Ronald Dworkin, como Habermas, como autores españoles, italianos, de la materia constitucional, como propio Zagrebelsky, Mauro Capelletti, Eses Barba, pueden señalarnos como verdaderos mecanismos hermenéuticos en la integración del derecho
moderno. Y empieza a ser un ejemplo, un análisis de los distintos métodos, de las distintas doctrinas jurisprudenciales que las Cortes Constitucionales en Europa han venido siguiendo, e incluso con el ejemplo norteamericano de el llamado balancing y de la posición preferente o privilegiada con el sistema de escrutinios, que puede ayudarnos a comprender cómo se aplica el derecho justamente en las distintas latitudes. Además, obviamente, de las posiciones tan clásicas en México que hoy utilizamos, no solamente en la Corte Constitucional, en el tribunal, en los tribunales, en la Sala Superior y en la propia Suprema Corte, sino todos los jueces de competencia ordinaria en el control difuso, como es el juicio de la ponderación o juicio de proporcionalidad. Y luego, en la segunda parte, pues encontramos justamente todos estos mecanismos de interpretación aplicada, justamente con la identificación o el desmembramiento que hace de esos valores superiores, cómo irradiar el concepto de libertad, de igualdad, de justicia, y cómo intervienen, pues, en la aplicación del derecho al momento de interpretar las distintas normas del sistema. Yo quiero decir más sobre el contenido del propio libro, invitarlos obviamente a que lean una obra tan actual para nosotros en México, porque en México desafortunadamente llegamos tarde a muchos temas de control constitucional, de aplicación de derechos humanos, que hoy hacen vigente todas estas teorías que de hace más de 40 años el propio Robert Alexy nos proponía como mecanismos específicos para la interpretación del derecho y las particularidades de la llamada interpretación constitucional, que son bien recogidas en la obra del maestro Díaz Reborio. El maestro Díaz Reborio hace un repaso justamente de todos estos sistemas comparados, de estas doctrinas y diálogos jurisprudenciales que tienen los distintos tribunales constitucionales, y establece justamente líneas no solo descriptivas, sino prescriptivas sobre cómo hacer interpretación constitucional. Un elemento, me parece, a rescatar de esta postura es que hoy, por ejemplo, nosotros seguimos debatiendo en este sentido que le señalaba el capítulo 3 del libro, si hay una superioridad o hay una jerarquización de los valores superiores y de los principios, si es lo mismo valores constitucionales que principios constitucionales, y estos se ordenan preferentemente algunos sobre otros por estar en el propio contenido constitucional, por ser de mayor valía, etc. Esas cuestiones las responde teóricamente justamente el libro del profesor Díaz Reborio, y nos señala que si bien es cierto, existe una jerarquización filosófica, teórica, pues que en la práctica no vale establecer a priori una jerarquización. Es mejor entender justamente que estos valores funcionan como mecanismos hermenéuticos que a priori no tienen un mayor valor o no, sino desde el caso concreto. Entonces, invitarlos de nueva cuenta a una lectura de una obra tan importante y tan vigente, tan actual para el estudio del derecho en México, que a pesar de haber sido escrito hace más de 20 años, para nosotros, hoy, en el nuevo contexto de aplicación del derecho constitucional, de los derechos humanos, de la filosofía del derecho que se sigue en México, es una obra totalmente actual. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra. Ahora se está diciendo el profesor que tiene permiso. Es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con calificación laurea. Con maestría en Arquitectura en la Universidad de Milán. Y el máster internacional en Justicia Constitucional y Derecho Electoral en la Universidad de Castilla-La Mancha. En dicha universidad también obtuvo el título de especialista en Justicia Constitucional y Protección Constitucionales y en Derechos Humanos Constitucional. En el ámbito profesional fue consejero electoral del Consejo Local del entonces Instituto Federal Electoral en los procesos electorales de 2000 y 2003.
Desde 2007 labora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ha desempeñado, entre otros cargos, el de secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de ponencia en la Sala Superior. El 11 de septiembre de 2014, el Senado de la República, a propuesta de la Suprema Corte de la Nación, lo designó magistrado de la Sala Especializada del Tribunal Electoral. El 1 de octubre siguiente fue designado presidente de dicho órgano constitucional, función que ejerció hasta el 10 de septiembre de 2017. En la actualidad ejerce el cargo de diputado judicial de dicho tribunal. En el ámbito académico, Julio Coello García es profesor de la Universidad Mexicana y ha sido profesor de Derecho Constitucional de la maestría en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración, catedrático de las materias Derecho Constitucional y Tribunales Constitucionales en especialidad en Derecho Público de la Escuela Libre de Derecho, entre otros posgrados y licenciaturas en instituciones públicas y privadas. Es autor de los libros Defensar la Ciudadanía, Derechos Políticos de la Minoría, Grupos Vulnerables y El Estado Democrático. Es coordinador y coautor de la obra Derecho Constitucional Electoral, Esquemas del Instituto Constitucional y comparte la coordinación de los procedimientos judiciales en la Constitución Electoral y modelo de comunicación. Tratado de Derecho. También ha publicado diversos artículos especializados y ha dictado conferencias en instituciones públicas dadas en México y en el extranjero. Muchas gracias, Cristian, por esta espléndida y generosa presentación. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, es patrimonio cultural no solo de México, sino es patrimonio cultural de la humanidad, la feria del libro más grande del habla hispana, y es una aportación que tiene México para el mundo. Esta ciudad, además, a partir de ya muchos años, y una feria muy consolidada, y siempre es un honor estar aquí, participar además en la presentación de un libro como el que hoy nos convoca. Y desde luego compartir esta mesa con el presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, un amigo de muchos años, el magistrado de Zapata Leos, y con la participación a distancia de nuestro querido amigo, el maestro, el profesor Francisco Javier Díaz Rebollo, quien es el autor de esta obra, con esta espléndida moderación de Samar. Desde luego, para mí es una alegría particular estar presentando hoy este libro aquí, en este escenario, en este foro, por muchas razones. Porque no solo se trata de la obra de un gran jurista, sino también de un magnífico amigo. De tal manera que yo podría hablar del autor, además de hablar de la obra, porque creo conocer suficientemente bien al jurista, pero también al ser humano, al profesor Díaz Rebollo, que siempre tiene la generosidad de tender la mano, de hacer amigos, de apoyar, y es un catedrático que ha trascendido con esta benevolencia que a él le caracteriza, ha trascendido en el mundo académico iberoamericano. Muchos abogados y abogadas de Latinoamérica tienen en él un referente importante, no solo por la claridad de sus conocimientos y las obras que ha publicado con una contribución importante al derecho constitucional y a la ciencia jurídica en general, sino tienen en Díaz Rebollo un referente importante como un académico sólido, serio, que en todos los escenarios en los que se presenta genera, desde luego, una unidad en relación a sus posiciones y en relación a sus reflexiones e interpretaciones. Y hoy estamos presentando un libro que diríamos tiene ya larga data. Sin embargo, sobre un tema que hoy, en la actualidad, hoy día tiene gran relevancia. Esta
Es una obra que tiene su primera edición hace 21 años, en 1997. Fue editada por el Centro de Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. No sé por qué siempre omito el políticos, me quedo solo con los estudios constitucionales. Será por una inclinación profesional y de afinidad con el derecho constitucional, pero el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid publicó una primera edición de esta obra hace 21 años sobre un tema de gran trascendencia para los estados democráticos contemporáneos. Y con la generosidad del profesor Díaz Rebollo, 10 años después, cedió estos derechos, los derechos de autor, los cedió al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, quien realizó una edición de esta obra. Sin embargo, 20 años después, reflexionamos sobre la importancia que hoy tenía esta obra, que sigue siendo vigente con temas que para todos los ámbitos jurídicos, no solo para la impartición de justicia, sino también para el proceso legislativo o para la concreción de acciones gubernamentales desde la administración pública. Hablar hoy de valores constitucionales tiene gran trascendencia. De tal manera que en una reflexión conjunta que hicimos en una ocasión con Víctor Yuri Zapata en la Ciudad de México, en una reunión que tuvimos, decidimos enlazarnos en una conferencia telefónica con Javier Díaz Rebollo, hicimos una propuesta que generosamente aceptó. Para nosotros era muy importante volver a ver esta obra nuevamente en las librerías con una nueva edición, que estuviese con una nueva edición en las bibliotecas, no obstante que estamos seguros que las bibliotecas más importantes del mundo jurídico tienen la primera edición del profesor Díaz Rebollo, pero importante sobre todo para el contexto latinoamericano contar con esta obra publicada. Y entonces hemos hecho una alianza extraordinaria desde nuestro punto de vista con la editorial Tirando Blanche, que también generosamente ha aceptado publicar esta obra, y para ello se celebró un convenio de colaboración en Chihuahua, en el Tribunal Estatal Electoral, con una magnífica anfitrionía de nuestros colegas magistrados que están ahora aquí presentes en esta Feria Internacional del Libro, y llevamos entonces a cabo un convenio de colaboración en donde el Tribunal Estatal aportó los derechos que tenía y que generosamente se los había otorgado el profesor Díaz Rebollo hace más de una década, y Tirando Blanche, en este convenio conjunto, al compartirse los derechos, entonces se inicia este proceso de proyecto editorial con el objeto de celebrar las 2 décadas de esta obra, de esta magnífica obra, que es un aporte muy importante, como lo he dicho aquí, no solo para el derecho constitucional, sino también para la ciencia jurídica. Y también yo lo diría, si me lo permite el autor, seguramente, no sé qué tal le parezca esta afirmación, pero seguramente compartirá conmigo que no solo es una obra de derecho constitucional, sino también es una obra de lo que algunos llamamos la filosofía del derecho constitucional o la filosofía constitucional. Es decir, que tiene también un elemento teórico de filosofía del derecho muy importante y que contribuye con creces a entender los valores superiores que están establecidos en la Constitución a partir de sus elementos interpretativos. Y cuando hablamos de valores por sí mismos, estamos hablando del terreno de lo axiológico, y cuando a los valores superiores le agregamos el término interpretación, entonces podemos entender de qué manera se pueden concretar esos valores que están ahí en la Constitución, como la libertad, la justicia, el pluralismo político, la dignidad humana, cómo se pueden concretar en la práctica a través de elementos interpretativos. Lo cual difícilmente podemos prescindir hoy en día del estudio de los valores en el ámbito del derecho. Lo podemos ver con claridad si nosotros analizamos la evolución de la función judicial. Hoy los jueces ya no se constriñen a la literalidad de las normas, ya no son meros aplicadores de las reglas,
no las aplican de manera matemática o automática. Hoy cada vez acudimos más a los principios o a los valores constitucionales para resolver casos difíciles. Yo diría, sí, infravalorar la importancia que tiene la aplicación de la regla en el mundo del derecho, porque contribuye a la certeza jurídica. Lo cierto es que frente a un cúmulo de casos difíciles en sede judicial, la interpretación de los valores en las ponderaciones o los juicios de proporcionalidad o la interpretación de los valores al caso concreto nos ayuda a resolver los casos paradigmáticos, los aspectos más complejos. Si ustedes analizan las sentencias relevantes de los tribunales constitucionales, de cualquiera de ellos, advertirán que sin una intencionalidad de hacer una compilación de las sentencias relevantes a partir de los valores o de los principios, pueden ustedes advertir que aquellas sentencias donde se tratan los asuntos más complejos para los estados democráticos están presente la interpretación del ámbito axiológico de la Constitución, de los valores. Y hoy en día la ratio decidendi del ámbito judicial tiene un peso muy importante en los valores como tal, es decir, en los principios constitucionales. ¿Cuántas veces no, derivado de la dignidad humana o de la libertad como una norma general, como un principio general, pueden deducirse o habilitarse una serie de elementos para el libre desarrollo de la personalidad o la libre actuación de las personas? Y aquí me gustaría hacer una reflexión sobre uno de los aspectos trascendentales que desarrolla esta obra, que es el reconocimiento de los derechos no escritos. Puede ser, en principio, un tanto sugerente esta afirmación de los derechos no escritos, pero, sin embargo, no tiene un ánimo justnaturalista, ¿no? Porque visto así como los derechos fundamentales o de los derechos humanos no escritos, pareciera entonces estamos hablando de lo que no está positivizado. Pero la intención del autor es enunciar que cómo a partir de la interpretación de los valores o de los principios pueden habilitarse nuevos derechos fundamentales. Y esto es fundamental, esto es esencial, porque la ciencia y la tecnología avanza a pasos agigantados. El desarrollo de nuestras sociedades es dinámica y el derecho siempre va detrás de los avances científicos. De tal manera que frente al desarrollo de la ciencia encontramos muchas veces una serie de vacíos para tutelar derechos fundamentales. Y si no analizamos los avances de la ciencia en el ámbito del genoma humano o de los estudios que tienen que ver con el ADN o con la reproducción asistida o con la clonación y todos estos elementos, ¿sí? O los avances de la protección de los datos personales frente al Internet, ¿no? Es decir, hay una serie, o digamos también aquellos elementos que tampoco son novedosos, pero no había una sensibilidad para analizarlos con la perspectiva que hoy se analiza. Es decir, problemas o aspectos que están presentes en nuestra realidad social o que han estado a lo largo de muchos años, pero en un momento determinado se advierte determinada sensibilidad, sobre todo por la evolución que tiene la sociedad para ver determinados temas, ¿no? Como todos aquellos aspectos del libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una sensibilidad, una apertura para entender estos temas, ¿no? Como tal. Y cuando no están estos derechos expresamente reconocidos en la Constitución, eso no significa que no tengan un asidero constitucional. Pero ello requiere interpretación. Es decir, cómo habilitar nuevos derechos no escritos a partir de los principios y de los valores. Cómo a partir del principio de dignidad humana se puede resolver un caso difícil para darle cobertura en sede interpretativa, en sede judicial, a un problema, a una posible afectación en la esfera de los derechos del individuo, y cómo a partir de la aplicación de los valores o de los principios puede darse cobertura, satisfacción o garantía. De tal manera que desde esa perspectiva,
los valores constitucionales no solamente integran a la Constitución desde esa perspectiva de garantía, sino ayudan a articular a través de los casos prácticos, a través de la interpretación de estos valores, contribuye a definir el alcance y el contenido de los derechos y de las libertades. De tal manera que con ello no solo entendemos a la Constitución como una norma de garantía, sino también como una norma directiva fundamental, es decir, que guía la actuación de los jueces. De tal manera que por ejemplo, de la libertad genérica o del principio de libertad o de la norma general de libertad, en términos de Robert Alexy, pues ahí caben todas las expresiones de la autonomía personal o de la libertad de actuación, que da cobijo a las diversas manifestaciones de las personas que en algún momento pueden ser reconocidas como derechos y libertades específicas a través de un análisis interpretativo de los valores constitucionales. En suma, esta espléndida obra, que yo diría de gran actualidad para el mundo del derecho iberoamericano de hoy en día, pone en relieve la importancia de la interpretación constitucional para la eficacia de los principios constitucionales, situándose sin lugar a dudas en un referente de gran trascendencia para los juristas, no solo para los juzgadores, sino para todo aquel que tenga un acercamiento al ámbito del derecho. De tal manera que no me queda más que reiterar mi felicitación a Francisco Javier Díaz Rebollo por el aprecio y la amistad que nos une, pero también desearle un enhorabuena al jurista, al amigo, al académico, al profesor, enhorabuena al maestro, pero sobre todo a un extraordinario ser humano. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Cuello Garcés, por sus palabras, por la magnífica presentación que tanto a maestro. Ahora toca el turno del autor de esta obra jurídica, Francisco Javier Díaz Rebollo, de quien me permito dar una breve presentación. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, fue vicedecano de Enseñanzas Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas Especiales de Toledo, director del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público de dicha Universidad de Castilla, vocal de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha, consejero del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación desde el año 2012, miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, cuenta con el Premio Nacional Nicolás Pérez Serrano a la mejor tesis doctoral en materia de ciencia política y derecho constitucional, entre otros premios relacionados con aspectos públicos. Es doctor honoris causa y profesor honorario en diversas universidades iberoamericanas, así como abogado honorario en distintos colegios. Es autor de más de 100 publicaciones científicas en materia de derecho constitucional y más de 700 artículos de prensa, muchos de los cuales se refieren a temas ciudadanos. Ha realizado estancias de investigación en diversas universidades e instituciones europeas y americanas, entre otras las de Bolonia y Pisa, y ha participado y dirigido muy diversos proyectos de investigación, así como labores de asesoramiento, estudio o cooperación para varias instituciones españolas e iberoamericanas, destacando la Asamblea Constituyente de Venezuela, el Tribunal Constitucional de Perú o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México. Igualmente, ha impartido docencia en nivel de grado y posgrado en varias decenas de universidades en Europa y América, así como numerosas conferencias y cursos. Ha dirigido 19 tesis doctorales y uñas de 100 vecinas, y trabajos fin de máster en distintos programas. Es miembro de diversos comités académicos de publicaciones científicas y es aficionado a viajar, leer y fotografiar. Le concedemos el uso de la palabra, doctor.
Muchas gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan correctamente? Sí. Gracias. En primer lugar, pues quiero expresar mi gran satisfacción y el honor que supone para mí la presentación de este libro en la prestigiosa Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esto es algo que, como la propia edición de este libro y su publicación conjuntamente con el Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua y la editorial Tirán lo Blanch, pues tengo que agradecer muy especialmente a las personas que me han precedido en el uso de la palabra, al doctor Víctor Yuri Zapata Leos y al doctor Cliserio Coello Garcés, porque ha sido en realidad el empeño personal de ellos el que ha permitido tanto esta publicación como la presentación en esta feria. Y es una pena, desde luego, que yo lamento el que no pueda estar presente físicamente hoy con ustedes en Guadalajara. Me habría encantado, no solamente por poder saludarles personalmente, sino también por conocer en detalle pues este foro tan prestigioso y tan conocido en el ámbito de las letras hispanas como es la Feria Internacional del Libro. Pero afortunadamente las nuevas tecnologías nos permiten aproximarnos hasta casi poder celebrar el acto casi igual que si estuviéramos ahí presentes. La diferencia es que lamentablemente hoy no les puedo firmar ejemplares del libro si alguno tiene ese deseo, y por otro lado pues no me puedo luego tomar con ustedes un tequila o no sé, o una comida degustando la gastronomía mexicana que tanto me gusta. Pero bueno, ambas cosas, la firma y en su caso, pues lo que se suele hacer después de la presentación del libro, pueden quedar pospuestas para cualquier ocasión en la que nos podamos encontrar en el futuro. Yo, como les estoy viendo a todos los asistentes, por aquí me puedo comprometer, si llega el caso, a dedicarles personalmente un ejemplar del libro, si en algún momento lo desean, y a cambio de eso sí, me tienen que invitar al tequila o lo que proceda. Esa parte queda pospuesta, el resto esperamos que si las tecnologías funcionan adecuadamente, pues lo podemos llevar a cabo prácticamente igual, como digo, que si yo estuviera allí presente. Bueno, en el apartado de los agradecimientos, aparte de los ya expuestos, pues yo quiero en esta presentación mencionar, por supuesto, expresamente a las editoriales, ya lo he dicho, a la editorial Tirán lo Blanch, al Tribunal Electoral Estatal de Chihuahua, pero también al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Hay que decir, antes mencionaba Cliserio Coello, que a veces dice Centro de Estudios Constitucionales. Lo fue durante décadas hasta que se introdujo, y yo creo que con buen criterio, esa idea, esa palabra también, ese adjetivo de políticos. Entonces son Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Pocos años antes de publicarse la primera edición de este libro, se había introducido ese calificativo, pero las décadas anteriores era Centro de Estudios Constitucionales. Bien, pues como digo, quiero expresar ese agradecimiento y luego muy expresamente a los maestros. Yo tengo que decir que en la vida académica las mayores satisfacciones, pero con diferencia absoluta y sin ninguna duda, son los maestros que he tenido y los discípulos que he tenido. Entonces, el agradecimiento siempre está presente, ¿no? Y en este caso, pues lo quiero dedicar, y esta presentación de una manera explícita, a los maestros. En primer lugar, al profesor Eduardo Espín Templado, que fue en su momento mi director de tesis, y dado que este libro, como ya se ha dicho, tiene en su origen mi tesis doctoral, pues por supuesto quiero dedicarle esta presentación, pero a muchos otros maestros que influyeron, ¿no? Y que han influido en este trabajo pues de una manera muy decisiva, ¿no? Al profesor Luis Prieto Sanchís, sin duda, pues en aquella época yo estaba leyendo muchos de sus trabajos, al profesor Gregorio Pérez Barba, ya fallecido, que en paz descanse, cuya obra sobre los valores pues fue una referencia, ¿no? Que todos los que lo hemos trabajado posteriormente pues hemos tenido en cuenta, y a tantos otros, ¿no? Pues sin duda alguna, algunos ya se han mencionado, el profesor Robert Alexi o Gustavo Zagrebelsky, ¿no? Que han generado, yo creo, una influencia no solo en mí, sino por supuesto en muchas generaciones de juristas, y sin cuyas aportaciones pues no se podrían entender las que mucho más modestamente hemos hecho otros que hemos llegado después, ¿no? Por lo tanto,
pues sí quiero destacar también ese agradecimiento a los grandes maestros que yo creo que, sin duda alguna, pues están presentes en mi obra. Y luego me gustaría, en los minutos que me restan, pues decir algo diferente, porque yo creo que para eso tienen sentido estos actos. Entonces, debería decir algo que no esté dicho en el libro, porque el libro ustedes lo van a leer, y que no lo hayan dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra. Pues naturalmente esto pone un poquito difícil mi intervención, porque quienes han tenido la gentileza de presentar el libro han dicho las claves más importantes del propio libro y han hecho una glosa, desde mi punto de vista, excelente. Bueno, ustedes pueden comprender que excesivamente elogiosa, pero eso lo tienen que disculpar por la amistad, ¿no? Entonces, la amistad, tanto con el doctor Cliserio Coello Garcés como con Víctor Yuri Zapata, puede explicar que su exposición haya sido excesivamente elogiosa, pero como les digo, a mí me gustaría contar algo diferente. Entonces, lo que yo puedo contar son cosas que, además, en ningún caso he escrito nunca, con lo cual son comentarios que se pueden hacer en este tipo de presentaciones. En primer lugar, ¿por qué yo llegué a este tema, ¿no? Y por qué me interesaba? Y es que, aunque yo siempre he huido de las etiquetas, pues tengo que decir que tengo claro que no he sido, ni entonces ni ahora, nunca iusnaturalista. Y entonces lo paradójico es que siempre me interesaba el tema de los valores, porque me parecía interesante y positivo, me parecía que podía resultar útil una aportación, no voy a decir tampoco sin más positivista, pero por lo menos no iusnaturalista a la perspectiva de los valores que, sin embargo, tradicionalmente, como todos sabemos, pues se han abordado desde el iusnaturalismo. Y yo estaba en aquel momento pues muy influido por algo que es específico de la Constitución española, y es que la Constitución abre en su artículo 1, ahora estamos a punto, en cuanto pocos días después de que yo regrese a España, el 6 de diciembre se conmemoran los 40 años de la Constitución española, y bueno, pues la Constitución abre con una proclamación expresa de unos valores superiores que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Eso en aquel momento era algo relativamente novedoso, porque aunque todas las constituciones tienen valores y principios, pero no todas proclaman expresamente que unos valores tienen esa condición de superiores. Entonces yo llegaba con bastante entusiasmo a la idea de que la existencia de unos valores superiores podría tener consecuencias jurídicas importantes, y en particular me preocupaba la posibilidad de que existieran normas constitucionales e inconstitucionales. Yo estaba pensando en algo que en España pues ha preocupado y todavía sigue preocupando, aunque ahora ya menos, y es la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona. Resulta, bueno, esto es algo que a ustedes les puede parecer un tanto ajeno, porque sin duda alguna lo será para ustedes, pero para España es algo relevante, ¿no? Nosotros tenemos una monarquía y en las reglas de sucesión a la corona, siguiendo un criterio tradicional, pues se establece una preferencia de las líneas más próximas, del grado más próximo, y entre hermanos, es decir, en el mismo grado, el varón sobre la mujer. A mí esto me parecía, como no puede ser de otro modo, pues abiertamente contrario al valor de la igualdad, y esto era uno de los temas por los cuales pues a mí me interesaba el estudio de los valores superiores, tratando de extraer de la condición de la superioridad la posibilidad de que ciertas reglas que aparecen en normas de la misma Constitución puedan resultar inconstitucionales. Yo sé que en México, porque tengo pues bastante vínculo y siempre me plantean algunos problemas, esto se ha planteado, no lo de la sucesión a la corona obviamente, pero la posibilidad de que ciertas reformas de la propia Constitución de México pudieran ser inconstitucionales por chocar con otros valores o principios de la propia Constitución. Pero, pues sucede, y en el libro se aborda la cuestión, pero yo, como les digo, les quiero contar algo diferente. Sucede que llegué a la conclusión contraria a la que mi prejuicio o mi hipótesis me conducía, ¿no? La hipótesis me conducía a la idea de que podríamos encontrar reglas en la Constitución que fueran inconstitucionales, y sin embargo la investigación más profunda me llevó a la conclusión contraria. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que yo no soy naturalista. Entonces, tras leer
el libro de Otto Bachow sobre normas constitucionales e inconstitucionales, así como la jurisprudencia y la doctrina que en Alemania había abordado el tema en los años 50 del siglo XX, llegué a la conclusión de que solo desde el justnaturalismo se podría defender esa posibilidad de normas constitucionales e inconstitucionales. Y esto me hizo cambiar un poco el derrotero. Sí que abordo esa cuestión, en el libro está y ustedes lo pueden seguir, pero me di cuenta de que aquello que yo buscaba pues no es lo que encontré. Y sin embargo encontré un campo muchísimo más amplio, como es el del papel de los valores en la interpretación. Esto me hizo pensar que el adjetivo superiores no implica una superioridad de rango que se pueda interpretar en términos de que estos valores tienen una posición más elevada que el resto de la Constitución. Rechacé esto y, sin embargo, empecé a explorar las posibilidades interpretativas de los valores. Y yo creo que aquí fue donde encontré, pues modestamente, un campo más importante, tanto que en este libro, pues solo de una manera inicial lo abordo, ¿no? Que es el importante papel que desempeñan los valores en la interpretación, y en último término, pues la cuestión relativa a la posibilidad de la creación de nuevos derechos fundamentales, que ya ha sido también apuntada por quienes me han precedido en el uso de la palabra presentando el libro. Aquí, como digo, el campo de trabajo fue amplísimo, y en el trabajo que ustedes tienen ahora adelante, que ahora se publica, pues simplemente comencé a abordarlo. Así que ahora me gustaría también dedicar algunas palabras a lo que sucedió entre aquella primera edición del año 1997, es decir, que ya tiene más de 2 décadas, y esta edición, que podemos decir tercera, porque la segunda, como se ha explicado, pues se la llevó a cabo el Tribunal Electoral de Chihuahua hace aproximadamente 10 años, y cómo este tema pues me ha acompañado siempre. De acuerdo. Este tema me ha acompañado, y durante estos 20 años no he dejado de abordar este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, en este libro, en esta edición, en el estudio preliminar que realizo de una manera específica para esta edición, apunto lo que siempre me ha venido preocupando, ¿no? Y siempre se va evolucionando, ¿no? Y se va matizando. Yo he dado cada vez más valor al papel de los valores desde el punto de vista de la definición de la legitimidad del sistema. Los valores son la columna vertebral de una Constitución, y esto me parece enormemente trascendental, porque todas las constituciones se pueden reformar. Ustedes en México pues son especialistas en reformas constitucionales, porque se hacen muchísimas. Sin embargo, han celebrado hace poco el centenario de su Constitución, y lo pueden hacer porque tienen una columna vertebral que se ha mantenido a pesar de tantas reformas, ¿no? Como es el modelo republicano, el modelo federal y, por supuesto, bueno, la no reelección presidencial. Son pilares, son los valores en los que se sustenta este sistema. Y, por supuesto, los derechos humanos, que además a partir de 2011 se han reforzado enormemente, porque antes la Constitución no los reconocía de una manera tan enfática, tan clara y tan explícita. Esa es la columna vertebral, son los pilares de un sistema constitucional, ¿no? Pues en el caso del sistema español son esos valores del artículo 1.1. Pero yo hice una aportación de la cual pues yo estoy bastante convencido, a pesar naturalmente de la modestia de esta aportación, y es que la dignidad de la persona, a pesar de estar en el artículo 10 de la Constitución española, no puede tener una importancia menor que los valores. Antes, al contrario, cada vez más estoy convencido de que la dignidad de la persona es el fundamento último de todos los otros 4 valores, ¿no? Es decir, es el sustento último sobre el que todo descansa. Y esto me ha hecho que a lo largo de toda la vida el tema me persigue y no me abandona. Ni yo lo puedo abandonar. Ya no soy libre. Tengo que dedicar mi vida académica al estudio de los valores y de la interpretación, porque en realidad este es un campo tan amplio que no se puede agotar. Yo ahora estoy trabajando precisamente sobre la idea de dignidad. Sigo trabajando las implicaciones de la interpretación, ahora en concreto en el ámbito de los derechos fundamentales, ¿no? Buscando el método de la interpretación adecuado para los derechos, y por lo tanto
como les digo, la cuestión de los nuevos derechos. He publicado otros libros, ¿no?, específicos sobre los derechos ante los avances científicos y tecnológicos. He dedicado varias páginas, después de este libro de Valores Superiores e Interpretación Constitucional, como digo, a considerar el papel de la dignidad, que por un lado me parece el gran fundamento de todo el sistema. Quizás, ¿no? Antes he dicho que no soy naturalista, pero quizás hay un punto, ¿no?, de fundamentación última de todo en el que hay que creer, o yo por lo menos creo en que hay algo prejurídico, ¿no?, que es previo al reconocimiento del ordenamiento, y es que el ser humano tiene un valor, ¿no? Y el valor del ser humano, que es lo que llamamos dignidad, es algo previo al derecho, ¿no? Esto también, pues así lo creo. Pero sin embargo, luego la dignidad, pues en algunos casos nos parece que tiene pies de barro, porque en realidad los contornos de lo que es la definición de lo humano siempre nos van a plantear nuevos retos. Yo no me quiero extender mucho más, y les puedo decir, pues como he empezado señalando, que estoy pues muy satisfecho y me siento muy honrado por esta presentación. Espero haberles dado pues alguna pauta, como he dicho, cosas que no están escritas en el propio libro, sino que tienen que ver con las sensaciones de su autor y con las preocupaciones que, como digo, me han acompañado. Y durante algún tiempo, como siempre los temas de la tesis, a veces son amados y a veces son odiados, ¿no? Porque hay momentos en los que uno dice, esto no me puedo desprender de ello, ¿no? Pero ahora ya lo tengo asumido, ¿no? No me puedo desprender, y desde luego me siento muy honrado de que pues grandes amigos me invitaran y me insistieran en reeditar el libro 20 años después. Yo creo que esto en el mundo del derecho, en otras ciencias puede ser diferente, ¿no? Pero en el mundo del derecho, donde todo cambia a velocidad de vértigo, que 20 años después el libro siga generando interés, pues para el autor es el mayor honor. Les agradezco mucho su atención y que estén hoy presentes en la Feria Internacional de Guadalajara para esta presentación del libro. Como les digo, tomo nota y prometo y comprometo que si llega la ocasión, esa firma del autor, que es como suelen terminar los actos de presentación de libros, pues se podrá hacer presencialmente, y hoy desde la distancia, desde aquí de Lima, pues terminar expresando, como digo, mi gran honor por poder compartir con ustedes este acto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villarrebollo, por sus palabras, por esta magnífica obra. Agradecemos a los presentadores, nos han dejado pues con de conocer más y leer más. Procedemos a la entrega de reconocimiento. Damos entrega a nombre del Tribunal Estatal Electoral de un reconocimiento al presentador de la obra, el doctor Quincelio Coello Garcés, agradeciéndole su presencia. Muchas gracias. Y de igual forma al autor de la propia obra, a quien también habrá ocasión para que estemos de nueva cuenta juntos y poder obtener la firma de su obra, y también le entregaremos un reconocimiento y un presente del Tribunal Estatal Electoral. Muchas gracias. Y para la presentadora, obviamente, a la moderadora, perdón, a Cristian Janet Samarripa, por habernos moderado esta mesa de presentación. Muchas gracias. Es una foto con ustedes, ¿no? Bueno, y el reconocimiento de nuestro presidente, que también se lo otorga el propio tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué una foto con ustedes al centro, el maestro ahí, ustedes a los lados? Perdón, voy a... Sí. Está muy moderna. Una sonrisa, doctor Rebollo, muy tecnológica esta foto, Javier. Es que estamos a tu lado aquí en la... No, es original esto, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Vamos a terminar la videoconferencia. Bueno, un saludo a todos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por la presentación, Víctor. Excelente. Y lo esperamos pronto acá en México.
Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Cliserio. Gracias, Javier. Un abrazo. Gracias, muy sentidas y muy bonitas palabras. Gracias, Cliserio. Gracias. Estamos en contacto.